Hola, bienvenidas una vez más a un episodio de Conexión Wonder. Realmente no me he preparado ninguna introducción para hoy porque el tema es bastante complicado. Estamos con Petites Estels, que es la asociación, la primera que vamos a donar toda la parte del dinero recaudado, y en este caso estamos con Laura, que nos va a contar su historia como mami en todo este proceso. Gracias, Laura, primero por venir, porque sé que te ha sido muy complicado y estás bastante nerviosa, además con cámaras, no es lo mismo contar una historia así. Y Silvia, que es psicóloga, es especialista en dolor perinatal. Y empezamos primero por que nos cuentes un poquito cómo nace Petites Estels, si tienes a alguien en tu familia, si pasaste por lo mismo, si no, un poco por qué nace la asociación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias por traer Petites Estels de Andorra a esta realidad, ¿no? A que la gente visibilice sobre todo el duelo perinatal, la pérdida perinatal y Petites Estels. Como dices, Petites Estels nació en 2018 a raíz de yo ser psicóloga perinatal y por ende dedicarme a la pérdida perinatal. Entonces nace de la necesidad, como yo siempre digo, nace de Andorra, ¿no? De un principado donde no existía en ese momento ningún protocolo de atención, había casos de pérdida perinatal como en cualquier lugar y por tanto yo como psicóloga perinatal decidí, como en otros países, montar una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Totalmente altruista, donde ayudar a papás y mamás que estuvieran pasando por esta pérdida. Entonces nace sobre todo de manera altruista con un grupito de padres, ¿no? que empieza conmigo, que son pacientes en ese momento, y por lo tanto fue un grupo pequeño, reducido, donde empezábamos como a ayudarnos entre todos a hablar de la pérdida perinatal. El objetivo primero era hablar de la pérdida, es decir, existe y por lo tanto es algo que existe también en Andorra, no únicamente en otros países, ¿no? Esta tendencia a hacerlo invisible. Por lo tanto, nace del apoyo, nace del contacto, ¿no? No nace por fines lucrativos, no nace por otro tipo de causa, ¿no? Sino que por papás que desafortunadamente han perdido un bebé, con todo lo que implica. Y no únicamente un bebé, ¿no? Sino la identidad de padre. Se han quedado a medias. También los hermanitos se han quedado sin hermanito, los abuelos sin nieto, ¿no? Y cuando conectas con este dolor, aunque sea como psicóloga, quieres ayudar. Y de esta manera nace Petites Estels, de aquí el nombre, ¿no? De estos pequeños que brillan y ya no están con nosotros. Yo voy a llorar, yo creo, mucho. En este capítulo empezamos. No nace porque a ti te haya pasado ni porque tengas a nadie cercano en la familia, sino simplemente por un poco lo que has explicado. Laura, vamos con la parte un poco más difícil. Cuéntanos un poquito tu historia, cuándo comienza, cuándo entras a Petites Estels, porque además fue hace poco la Fira de Andorra, esto lo estamos grabando a 6 de noviembre, que al final siempre se va a subir un poco más tarde, y justo pues yo pasé por la Fira, te vi allí y fue como, ostras, qué bonito que también estés implicada, ¿no? en todo este apoyo. Creo que al final lo que hablábamos antes, mientras más hablemos y más lo normalicemos, se le quita un poco todo este estigma y también un poco que esa madre se siente sola, que no sé si te pasó o no, pero claro, yo he estado hablando con otras mamis que conozco y les ha pasado, y es como, ostras, amigas que me han dejado de lado porque no saben qué decir, no saben cómo apoyar, les da cosa y al final, pues oye, simplemente no llamo, o la persona que llama pero a lo mejor te dice una frase que no toca y es peor. Claro, como un poco, cuéntanos primero toda tu historia, cuando comienzas con Petites Estels, un poquito todo este recorrido tan doloroso que has pasado. Bueno, yo tuve la suerte que Silvia ya era mi psicóloga cuando pasé por todo esto, entonces fue bastante fácil entrar en Petites Estels. ¿Es una niña? Sí, ¿no? Yo tengo una niña de 5 años, luego me quedé embarazada de Luca. A los 3 meses más o menos empecé a sangrar y tenía un hematoma que estaba fuera de la bolsa, así que no impactaba directamente al bebé, él estaba súper bien, pero sí había riesgo de aborto, y entonces estuve de baja. Luego pues el sangrado se hizo más grande, estuve ingresada aquí en el hospital, me trasladaron en Francia porque sí había que provocar el parto, aquí legalmente no se podía. Claro, todo esto hablamos que la gente que no sea de Andorra, o la gente que es de Andorra no lo sepa, porque yo vivo aquí y no lo sabía. Claro, eso es un coprincipado, tenemos la religión por medio, el aborto está prohibido, y lo que yo no sabía, que me he quedado de piedra, sabía que el aborto estaba prohibido, pero no sabía que si te provocan el parto contaba como aborto, en tu caso. Entonces, claro, por lo que me contabas, tú te estabas desangrando literalmente y te trasladan a Francia porque si aquí te provocaban el parto contaba como aborto y era ilegal. O sea que por
poco toda esta parte de religión, leyes y tal, es que te trasladan a Francia por ambulancia, ¿me comentaste? Sí. Y bueno, allí estuve también ingresada casi 2 semanas, luego ya iba mejor, me dejaron salir porque mi abuela vivía a 5 minutos del hospital, si no, no me dejaban. Pero, y al cabo de una semana, pues otra vez estuve sangrando y fue cuando me decían, pues ya estás de parto. Y nació Luca al cabo de unas horas. ¿Eso fue semana 21? Sí. O sea, nace Luca, nace vivo, que fue lo que estuvimos hablando, y nace en semana 21. Sí. Pero como la viabilidad legal es a 22 semanas, no lo pusieron ni en incubadora ni nada, así que se murió en pocos minutos porque... O sea, tampoco te lo ponen en incubadora. No. No, porque legalmente no era viable. Bueno. Vale. Yo me quedo con lo que nació vivo, estuvo encima mío, las comadrinas me dijeron, te oye, le puedes hablar, entonces, bueno, le pedí perdón, no sé exactamente por qué, pero... Y pues al cabo de un rato me dijeron que si quería que se lo llevaran para vestirlo. Fueron allí, bueno, lo vistieron, me lo trajeron otra vez, estuve no sé cuánto tiempo en realidad, pero creo que unas horas con él en la sala de parto y al final, bueno, fueron las comadronas que me dijeron, bueno, igual ves a dormir, mañana ya te lo traemos otra vez, me lo trajeron en la habitación y luego pues me fui a casa. Y durante una semana, que fue el funeral, fue una semana después, yo fui a verlo cada día en la morgue y... que esta semana en realidad me ha gustado, entre comillas, porque podía ver a mi bebé cada día. Fue muy duro el día del funeral porque ya era la última vez que lo iba a ver. Y eso, pues cuando, bueno, Silvia ya sabía, o sea, ya íbamos hablando y eso, y cuando volví aquí nos vimos y luego fui a los grupos también. Esto está bien, porque poder hablar con gente que sabe por lo que has pasado y que luego he tenido la suerte que tanto por mi familia como mis amigos más cercanos nadie me ha dicho que, o sea, nadie me ha dejado de hablar, han estado todos allí y... No, lo han normalizado. Sí, bastante, y todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe que Luca existe, que Luca está aquí. Mis hijas, bueno, Charlie no se da muy cuenta porque tiene 2 años, claro, pero... Charlie viene después del Sí, viene después, pero Zoe cuando habla de sus hermanos, dice, yo tengo un hermano y una hermana, y se compara conmigo porque es igual que yo soy la mayor, tengo un hermano pequeño y una hermana también después, y yo tengo esa suerte que o sea, Luca existe en mi familia y en mi entorno. Lo más difícil es cuando hablas con gente que dices, a veces digo, tengo 2 hijas en casa, para no olvidarme pero no menciono a Luca, pero para mí es la forma de decir, ellas están en casa pero tengo otro. Pero la gente no pregunta mucho, incluso en la fila pues se apartan mucho. Y de hecho ayer tuvimos una conversa en el cole con mis compañeras y una decía que es difícil hablar de esto y no sabemos si queréis hablarlo o no. Yo le dije, yo creo que la mayoría de padres prefieren que preguntes. Y para que eso, porque hablar del niño al final es la única forma para que exista. Claro. Sí, al final es un poco esto, ¿no? Que tú sí que sabes que existe y tú tienes el sentimiento que es tu hijo, pero el resto, claro, parece que si no se habla, no existió. Yo creo que a los padres le duele más como soy la única que se acuerda que tengo un hijo, ¿no? Es como, o que se va a olvidar, o... Yo creo que al final siempre es bueno pues el intentar normalizar. Al final era un poco lo que hablaba con Silvia antes, que no sé si la comparativa está bien hecha o no, al final yo no me dedico a esto, a lo mejor puedo pecar también de comparar de alguna forma que no toca, pero yo creo que al final si a ti, por ejemplo, te fallece un padre o un abuelo, tú lo cuentas, la gente lo normaliza y la gente habla de eso. Sí. En cambio un niño parece que sea como la barrera automática, obviamente da más dolor, obviamente no es lo que debería pasar, pero bueno, es algo que pasa y es la realidad, ¿no? Tampoco se puede tapar la realidad con un dedo, pero no sé si... No, pero creo que también porque nadie lo ha conocido en realidad.
un padre ha tenido una vida, la gente lo ha conocido y es bastante diferente, pero un padre, por ejemplo, se puede hablar de él porque la gente tiene recuerdos con él y eso, y un niño, un bebé que ha fallecido durante el embarazo cuando nació, no hay recuerdos, no hay nada. Pero claro, si la gente no pregunta, ya no existe. Bueno, tienes recuerdo, pero claro, yo creo que aquí la que más recuerdo tienes es tú como madre, porque es la que tiene el vínculo. Incluso el padre puede tener un recuerdo de alguna patada o tal, pero eres tú la que lo has sentido, eres tú la que tienes ese sentimiento. Que no digo que los padres no tengan, ¿no? Pero al final es una conexión diferente la que has tenido tú, que lo has tenido dentro, básicamente, ¿no? No sé si cuando tú dices que le pedías perdón, ¿es porque te echaste la culpa en algún momento, pensaste que habías hecho tú algo mal, estabas más, yo qué sé, porque hay gente que dice, mira, discutí, tuve un accidente, me caí, me di un golpe y ahí empiezas un poco con la rayada de a lo mejor fue por esto, si no me hubiese caído, si no me hubiese discutido, o sea, ¿te pasó algo como para que, o fue simplemente...? A ver, Luca no estaba previsto, así que tuve un poco, no sé, a lo mejor la culpa de decir, ha pasado porque no lo quería al principio, que nunca me he preguntado si iba a abortar o no él, pero o sea, una vez estaba aquí ya estaba encantada, pero a lo mejor una mica es un poco esto, o también porque con su padre discutíamos bastante, y de hecho la primera vez que sangré fue después de una discusión. Cuando volví al hospital la segunda vez también después de esto. No sé, creo que fue un poco... En realidad, en el momento mismo no pensé mucho. No sé, le pedí disculpas porque me salió pedirle disculpas, pero sin pensar mucho por qué. Y a nivel, claro, al final también hablábamos un poco de, ya no es que la gente también le cuesta hablar, es que también uno no se ve, o sea, no se normaliza porque tampoco se habla, pero claro, legalmente tampoco hay unas bases, que era lo que estábamos hablando, ya no es solo en Andorra, es que en España pasa lo mismo, o sea, tienes unas semanas, claro, ya era lo que hablábamos, a ti por 3 días no lo ponen en incubadora, que esto me parece, no sé si puedo decir la palabra, creo que mejor no hablar, pero claro, que por 3 días no pongan a tu hijo en la incubadora para darle una oportunidad, pero claro, no va a sobrevivir, bueno, no lo sabes. Es decir, no sé si esto lo viviste con rabia, no te enfrentaste a esto, lo diste por, mira, es así, yo paso página. Lo de la incubadora, en realidad, yo soy más de pensar que es verdad que hay algún momento hay que poner fechas, hay que poner límites, porque si no, pues que con 3 meses lo pones en incubadora, igual, no sé. Esto lo tengo más o menos asumido y bien, pero que no tenga existencia legal, eso es lo que más me cuesta. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo libro de familia francés y aún no lo he puesto, pero lo puedo poner en el libro de familia, pero solo su nombre, no tendrá apellidos. Claro, y en tu caso es más duro aún porque nace vivo. Es decir, un poco lo que hablábamos antes, hay, obviamente legalmente lo que tú dices, no, quizás hay que poner unas fechas, unos límites, porque igual no vas a poner un bebé de 5 semanas en un libro, porque claro, esto si no, al final legal, lo que tú decías, no te me ayudas. Bueno, en el libro lo puedes poner porque al final es un recuerdo para ti, pero me refiero a nivel legal, que no te den a lo mejor lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor haya ayudas o hay más bajas, que ahora hablamos de las bajas, que obviamente, bueno, esto al final es un tema legal complicado, pero claro, o sea, si nace vivo, o sea, yo creo que legalmente tiene que tener la misma... Yo tengo el documento que tengo, en vez de tener un certificado de nacimiento y uno de fallecimiento, de defunción, tengo un certificado que, ¿cómo es? De niño sin vida, algo así. No lo sé traducir muy bien, pero sí, niño sin vida. O sea, que como si nació muerto, que no es el caso. Este certificado, de hecho, no sé ni dónde está, porque no... Bueno, es que para mí no es real. No te representa. No, porque nació vivo. Y el tema de las, o sea, lo que hablábamos de las bajas, claro, como legalmente no se puede inscribir, y en España pasa igual, hay unas fechas, igual que aquí en Andorra, bueno, lo que estábamos hablando antes. Claro, tú no coges la baja por maternidad, porque realmente, como que lo que hablaba un poco Silvia, es como que os dejan como padres a medias, porque realmente no te consideran madre tampoco, porque si no consideran al niño,
o sea, tampoco consideran a la madre. En este caso tú eres madre porque ya tenías una niña anterior, pero claro, como que ellos te ponen como que has sido madre de uno y te dejan ahí, ¿no? Un poco a medias. Claro, tú sí que coges la baja, pero coges la baja por fallecimiento de familiar, tampoco incluía esto, lo coges por temas... Depresión. Me dieron la baja por depresión. El médico, fui al médico y me dio la baja por eso y ya está. Claro, que eso también es fuerte. Es que tampoco es real. Claro. ¿Sabes? Sí, claro, no la puedes coger por fallecimiento de familiar porque tampoco te lo reconoce. Claro, y luego está el padre, que al padre también le das la baja por depresión, porque es que si no... Exacto. Claro, tú todo esto, ¿cómo lo vives desde tu punto de vista? Claro, tú lo ves como prácticamente a diario. Sí. Son muchas familias, muchos casos totalmente diferentes, casos imagino que sí que la madre se ve aislada. O sea, ¿cómo vives tú, en el caso de Laura, cómo vives toda su historia o su acompañamiento? Y cómo Petit Esther en general, tú como psicóloga, ¿cómo gestionas esto? Porque me decías antes, a lo mejor soy muy fría, al final yo creo que al final, no es ser fría o no, sino que al final lo vas normalizando, entre comillas, porque lo ves más a diario, pero ¿cómo lo gestionas al principio, además siendo madre? Es complicado. De hecho, al final es un tema de empatía, ¿no? Yo empatizo mucho con los casos justamente por ser mamá, ¿no? Y cuando yo empecé con la asociación, mi niña tenía 18 meses, era muy pequeña. Entonces, claro, quieras o no, el miedo, ¿no? El decir, ostras, y no porque solo esté en gestación, también puede pasarle algo después, ¿no? Sí que es verdad que con Laura, como dice, ella venía conmigo, entonces también ella es parte de Petit Estels porque me ayudó a entender la parte que yo igual no puedo llegar a entender con la pérdida, ¿no? Pero sí que es verdad que Laura tuvo la suerte de la familia, lo que decía, ¿no? Este apoyo que es muy importante y pocas veces pasa. A esto me vengo a referir. La mayor, por decir algo, un 80% de mujeres o papás que veo no tienen este apoyo. Es decir, se silencia. Incluso hay papás que no tienen el derecho a baja y vuelven al día siguiente a trabajar y nadie habla de nada. Hubo una barriga y ya no está. Y nadie me pregunta. Entonces la mamá puede sentir como que he hecho mal, ¿no? Es decir, encima que estoy en un duelo que nadie entiende, hay silencio. Entonces, claro, yo como psicóloga les hago hablar, les digo por el nombre de los bebés. Es decir, está con vosotros, siempre les digo, está aquí, es parte de vosotros. A nivel biológico, psicológico. Sí. Entonces, como Laura, ¿no? Pues el grupo se ayudan, ¿no? Hablan de los nombres, hablan de los procedimientos que cada uno ha tenido. Y algo muy importante, que en el caso de Laura también existe, es que hay más vida. ¿Qué quiero decir? Podemos volver a ser papás, la vida avanza, es decir, estamos en un duelo traumático, porque el duelo perinatal es traumático. Sí, no es tapar un hijo con otro porque nunca vas a sustituir. Tampoco lo recomiendo. Por eso, nunca se va a sustituir ni es recomendable ponerle el mismo nombre, que yo sí que he visto historias que le han puesto el mismo nombre y es como, wow. O sea, no es algo que psicológicamente se recomiende y es algo que tampoco es real. Es decir, tú has sido madre de Luca no está, tienes a Charlie. Sí. Vale, es que no sabía si era, antes había entendido Sally y no había. Y al final es un poco ostras, exacto. Claro, vuelvo a ser mamá, pero obviamente Luca siempre está ahí. Y luego también el tema del acompañamiento durante el nuevo embarazo, que es algo que lo viven muy heavy, ¿no? Es decir, ¿cómo vuelvo a experimentar un embarazo sin el miedo, sin la ansiedad, sin el me va a volver a pasar, ¿no? Y aún recordando al bebé anterior. No, hay papás que lo empalman muy rápido, que no pasa, no se recomienda a nivel ginecológico, pero lo empalman, pierden un bebé y tienen otro, y hay papás que no, que esperan mucho más, ¿no? Entonces sí que es cierto que es importante darle esa identidad, también como mamás y papás, y también al nuevo bebé que viene en camino, ¿no? Yo creo que tarda también, bueno, la parte de tardar puede ser, o sea, es más a nivel psicológico de no quiero buscar o buscan y no llega, porque también influye toda la ansiedad, todo ese estrés, o sea, todo esto al final modula un poco las hormonas que salen de la hipófisis, que al final está en el cerebro, y todo el estrés, la ansiedad y tal, imagino que modula todo esto y hay parejas que a lo mejor les cueste más por estar bajo ese foco y bajo esa presión, pero en tu caso, Laura, tú fue de, ostras, me quiero esperar, quiero buscar, vino de rebote, fue... Bueno, mi ginecóloga me dijo, espérate el mismo tiempo que has estado embarazada, así que me esperé 5 meses y a la primera ya me quedé embarazada. Sí. ¿Y cómo viviste la búsqueda? O sea, ¿te generaba ansiedad tener relaciones sexuales, por ejemplo? ¿No las disfrutabas igual? Creo que ya había llegado un momento de mi pareja que en realidad ya no la disfrutaba mucho, pero esto ya es aparte de todo esto. O sea, no
ninguna presión añadida sin contra la pareja, en el sentido por la pérdida de Luca en ese momento? En realidad no, porque sabía que la causa, o sea, que Luca estaba bien, que la causa era el hematoma esa que pasa, no se sabe por qué, pero pasa, pero son raras veces. Ya me dijeron que el próximo embarazo pues se vigilaría bastante, pero que no había ninguna razón por qué vuelva a pasar. Todo esto en Andorra. Sí. Y entonces, en realidad, no sé, no me puse ni muy nerviosa ni... ¿Y cómo vives el embarazo? O sea, una vez ya ves el positivo, ¿cómo fue ese momento de ver el positivo? Yo estaba súper feliz porque, claro, no sé, yo quería, o sea, sí, quería otro hijo, pero ha sido el embarazo siempre pensando en Luca, pero, ¿cómo decir? No iba a decir felizmente, pero sí, o sea, él estaba aquí, pero no me generó más estrés ni nada. O sea, viviste un embarazo feliz en ese momento. O sea, sí, me fui a hacer masajes, hacía mucho yoga, intentaba conectar más. De hecho, lo aproveché bastante más que el primero. Y estuve sí, como más conectada porque digo, si me tiene que pasar lo que sea, pues quiero conectar mucho con mi bebé, quiero estar allí. Eso fue lo que cambió, pero luego no tuve ni mucho estrés. O sea, ¿crees que realmente, obviamente ayudó, ¿no? Pero ¿sientes que realmente ayudó toda la parte psicológica, toda la parte de este apoyo para vivir ese segundo embarazo como se merecía ese bebé y no bajo una sombra, por decirlo de alguna manera, de tristeza, de... Sí, me ayudó mucho, porque, bueno, ya eran 5 meses donde pues hicimos un trabajo ya para el duelo, aunque no sé si no voy a acabar algún día ese duelo, pero... Y sí, cuando me quedé embarazada, bueno, Silvia creo que fue la primera, eso que no puede ser. Antes que el padre seguro, porque yo creo que en este momento es como me ha pasado esto, necesito hablar, ¿no? Tengo trabajo. Sí. Pero sí me ayudó en esto, para conectar, me dio como tips para conectar con el bebé y tal, y sí, esto me ayudó mucho. Luego cuando pasas, o sea, la niña tiene 2 años. Sí. Cuando pasa el proceso del parto, ¿cómo vives ese momento? ¿Cómo vives ahora la crianza? Bueno, el parto fue increíble para mí. Tuve parto natural, completamente sin epidural, y fue de película, en fin. Pero cuando la tuve encima y llorando, y fue lo primero que pensé, eso, está viva. Y no, fue increíble. Y luego, pues la crianza, creo que la tengo como más en conciencia, que no quiere decir que a veces me desquicio un poco, pero cuando, no sé, si a veces me enfado las noches, que han sido bastante horribles, me vuelvo a centrar y digo, vale, está aquí. O sea que no pasa nada. Sí, yo creo que ayuda mucho yo obviamente no he pasado por eso, tengo un bebé de 3 meses y su ayer, y a veces teniendo en cuenta esas historias, hablando con otra chica que también nos comentó su historia y tal, claro, yo creo que al final, ayer por ejemplo estaba él llorando, no sé qué, y era como, ostras, hacía como ese cambio de chip de hay gente que no tiene a su bebé, yo al menos lo tengo, aunque llore, aunque yo esté a lo mejor súper cansada, aunque no pueda dormir, es como, vale, es una etapa que va a pasar, porque al final las malas noches van a pasar en algún momento, y eso que no me da malas, pero bueno, en algún momento puntual es verdad que es muy bueno y me lo ha hecho muy fácil, pero a veces me siento hasta culpable en el momento que piensas que dices, ostras, es como, bueno, vale, relaja, porque hay gente que no lo tiene aquí, ¿no? Y hay gente que a lo mejor le gustaría que el bebé llorase, le gustaría estar despierta por la noche, porque significa que el bebé está vivo. Bueno, que no quiere decir que no deja de ser difícil tener que estar levantada toda la noche, y yo no creo que sentirse culpable tampoco, pero relativizarlo un poco bueno, al menos me ha ayudado a esto. Y, o sea, comentabas que la hermana mayor sí que sabe de la existencia de Luca, obviamente, porque vivió el proceso, no sé qué edad tenía cuando estabas embarazada de Lucas. 1 año y medio. O sea, era pequeñita. Era muy pequeñita, pero bueno,
lo entendía todo. Es que con esta edad, aparte que lo sienten, pero también entendía, ya hablaba bastante bien ella y o sea, desde el principio, de hecho el día que salí de la maternidad, pues fuimos a pasear las dos y le expliqué que su hermanito había nacido, pero que ella se había muerto. Y bueno, lo sabe y ella lo explicaba tan normal a sus amigas y tal, ¿eh? No, me parece muy bien, la verdad, porque al final aquí vamos rompiendo un poco ese estigma de esa generación que vamos arrastrando al final, ¿no? Lo mismo, y yo creo que no sé si bonito sería la palabra, pero creo que está bien que nuevas generaciones normalicen también estas cosas para que si pasa en un futuro a otra madre, pues ella pueda apoyar, o si le pasa a ella, tenga amigas, tenga entorno que sepan que es algo que pasa. O sea, que al final, ¿cómo gestiona? Ella lo gestiona ahora mismo bien, por lo que dices, porque habla normal, lo explica tal cual, pero en el momento que tú le dices, vale, tu hermanito no está muerto, ¿lo supo gestionar bien? ¿Le hiciste alguna comparativa con algún tipo de cuento, alguna historia, o fue sin más? No, solo le dije eso. Luego se lo voy explicando de formas diferentes a medida que va creciendo, pero pues eso, ahora lo que le explico es que un bebé normalmente más o menos tiene que quedarse 9 meses en la barriga de la madre y que si sale antes no puede sobrevivir. Y pues que es lo que pasó con Luca, que nació, está vivo, que le digo también que le he podido hablar y despedirme y eso, y que pues se murió porque fuera de la barriga era demasiado temprano, y lo entiende perfectamente y lo normaliza. Sí, de vez en cuando me dice que le gustaría que estuviera con nosotros, pero bien, no sé. Para ella es parte de su vida, es algo normal. Sí, es algo normal. Sí. Al final, pero bueno, ellos yo creo que lo entienden muchísimo mejor y lo normalizan, porque al final tampoco tienen, o sea, no tienen, no sé cómo decirlo ahora mismo porque no estoy un poco bloqueada, pero exacto, no están, o sea, aún no tienen esta contaminación quizás de lo que, de oye, esto no se dice, esto no se habla en público, al final son súper naturales, de si me tiro un pedo lo dicen altamente, oye, se tira un eructo en la mesa, es decir, no, hasta que aprenden, ¿no? Quizás algunas cosas de esto se puede, esto no, o esto, son niños que al final sueltan lo que quieren, cuando quieren, delante de quien sea, y yo creo que al final está bien normalizar esto. Yo sí que es verdad que he leído que hay cuentos para niños, para explicar, ¿no? Y sobre todo esto irlo adaptando a cada edad, porque al final, claro, no es lo mismo un niño de 10 años o cuando ya tenga 10 años que lo va a entender diferente, a lo mejor le explicas algo más o diferente, ¿no? Y por eso te preguntaba si habías hecho alguna similitud con algún cuento, había hecho alguna similitud con algo, si habías buscado estos recursos o fue simplemente... No, fue simplemente hablando. Yo creo que es normal, sí, y se tiene que hacer. Esto es una pregunta que también me hacen muchos papás en consulta, ¿no? Tengo un hermanito mayor, ¿qué hago? Díselo. Claro, es que al final el hermanito ha vivido el proceso y tú le has estado diciendo va a venir un hermanito, ese hermanito nunca llegó. De repente hay silencio y oscuridad. ¿Qué ha pasado? Mamá llora, papá está raro, ¿no? Mamá siempre está en casa, no sale de la habitación, no come. Entonces es mejor decírselo. Aunque no lo entiendan del todo, pero al menos entienden que es una fase que no va con ellos. Claro. Porque los niños tienen pensamiento mágico, que se llama, y creen que cuando pasan cosas malas en casa es por su culpa. Entonces siempre es importante decir, es un tema de mamá, de papá, no está tu hermanito, ¿no? Vamos a pintarle, vamos a hacerle un cuento, como decía Laura, ¿no? O explicárselo sin más. O por Navidad, ¿no? Que suele ser una fecha complicada. Pues vamos a poner una estrellita en el árbol que ponga su nombre, ¿no? Nosotros como asociación promovemos eso, ¿no? Que los papás tengan un espacio, incluso un cementerio, que estamos trabajando con los comus de Andorra. Entonces estamos intentando que tengan un espacio donde ir también con los niños, ¿no? Es decir, aquí pues no yace mi hermano, pero es simbólico, ¿no? Hacerlo tangible. Porque el duelo perinatal es tan abstracto. Decía Laura, no hay recuerdos, hay papás que al igual no han podido ni conectar aún, por casos muy precoces, ¿no? Está claro que no es lo mismo un duelo a las 20 semanas, ¿no? Que a los 9 meses. Que al igual ya tiene el nombre, tiene la habitación pintada, ya lo has visto en muchas ecografías, has hecho mucho vínculo, que no quiero decir que no existiera vínculo, con menos semanas, pero claro, entonces de repente no está. Sí, o con 2 años, que al final... Exacto. Que bueno, que al final claro, son tus hijos igual y el duelo está igual, ¿no? Pero claro, quizás
diferente de explicarle a un hermano. Hay una barriga que a lo mejor no era tan grande, pero la hermana sabía que había un hermanito y tú le estás diciendo, viene un hermanito, que además vas preparando a ese niño como todo el rato, viene un hermanito, como para evitar celos o lo que sea, pero al final, claro, estás como muy... y de repente dejas de hablar y es como, bueno, ¿y mi hermanito dónde está? No, porque claro, va a venir, pero no ha venido, o que viene, lo ve y que luego pasan cosas, fallece y dices, bueno, pues ¿y ahora dónde está mi hermano? ¿No? O ver esa barriga ya grande que de repente dices, bueno, a lo mejor con de menos semanas físicamente no se nota tanto y a lo mejor el hermano mayor o la hermana mayor no entiende, depende de la edad también que tenga ese hermano, porque a lo mejor en tu caso sí entendía más, hablaba perfectamente, pero claro, a lo mejor un hermano que se llevan pocos meses, que digo yo, de la cuarentena, que hay muchos que pases como, ostras, obviamente ese bebé no se va a enterar, o sea, porque ni siquiera habla, ¿no? Pero claro, es adaptarlo yo creo a cada momento. No sé si tú hiciste algún tipo de ritual para ti, si seguís haciendo algún tipo de ritual como familia. Lo hacemos sobre todo el día del cumpleaños. O sea, bueno, que es el día de fallecimiento, pero para mí es el día de cumpleaños. Y vamos al cementerio, que está en Francia, que hemos puesto las cenizas al mismo sitio que mi abuelo. Hay una placa simplemente porque las cenizas ya no están, pero... Y vamos al cementerio con pastelito, las velas. Y la idea siempre ha sido que Zoe y ahora Charlie soplen las velas, pero siempre ha habido viento. Es como muy simbólico para mí, pero... Y ya estábamos ahí, pasamos un momento que en realidad es triste, pero también es un momento bonito y feliz con las niñas y pues eso. Y luego en Navidad, pues siempre cuando sí hacemos manualidades y fabricamos bolas para el árbol y eso, hacemos siempre una para Zoe, una para Charlie, una para Luca. Bueno, siempre está ahí, ¿no? Creo que al final es lo que hablábamos, la forma de normalizarlo, pero no sabía si te despediste cuando, porque me comentabas antes que no sé si has salido aquí, pero como hablamos un poquito antes, para yo poder estar un poco más con la idea clara y que no me pillara tan de golpe, no sé si cuando lo incineras, que te dieron diferentes opciones en el hospital también a la hora de... que me comentabas que te dieron en Francia opciones de, hostia, pues puedes ir a verlo en la morgue y ellos organizan funeral o no. Cuéntanos un poco qué opciones te dan, por qué eliges la que eliges, si luego hiciste algo después de elegir esa opción, como para cerrar ese capítulo, escribiste, pues hay gente que escribe cartas y la entierra también. No sé si hiciste algún tatuaje, que hay mucha gente que se tatúa el nombre, se tatúa fechas o... Bueno, para lo del funeral nos dijeron o bien nos llevamos el cuerpo y ya está, y que supongo que lo queman o no sé qué hacen con él, y esto para mí era imposible, o bien lo podían incinerar ellos y ponerlo en, creo que lo llaman el jardín de las estrellas, no sé, algo así, donde ponen a los bebés así que han fallecido al nacimiento o bueno, sí, y te ponen una placa, pero me dijeron que esa placa la dejaban 5 años y para mí eso no podía ser porque yo quiero que esté aquí siempre. Entonces decidimos hacer un funeral normal con una empresa de, no sé cómo se llama, pero... Bueno, sí, con una funeraria. Sí. Y pues ha sido ir a elegir el ataúd, se dice. Bueno, que cogemos el más simple porque lo vimos en cine, así que... Y que es súper pequeñito. Claro, te iba a decir, cuando has dicho el ataúd yo no había caído en esto hasta ahora. O sea, lo piensas a lo mejor, porque al final, como yo en posparto, al final pues tienes miedos y, bueno, a veces yo he hablado con gente que yo pensaba que era la única paranoica, y hablas con gente y dices, ves morir a tu hijo 50 veces al día, si vas bajando una escalera con el niño en brazos, si se me cae, ¿no? Y yo recuerdo que al principio del posparto estaba bajando unas escaleras con Aslan en brazos y fue como, guay, si se me cae, y lo vi como, digo, uff. Y claro, el cráneo es pequeño, digo, y si tengo que elegir un ataúd, digo, hostia, un ataúd pequeño, y ahí me dio como un vuelco y dije, vale, dejo de pensar porque se me va a ir la olla a escala monumental, que al final yo creo que es algo en el posparto que nos pasa a la gran mayoría, pero claro, ahora es que he vuelto a caer en ese, claro, tú has tenido que pasar por eso de verdad, no es una imaginación, o sea, ¿fuiste sola, fuiste acompañada por alguien? Yo no fui. Ha ido el papá y que en realidad... No había muchas opciones tampoco, hemos cogido el más barato porque
para quemarlo. Pues. Sí. Pero claro, ¿cómo es ese momento en el que tú ves un ataúd pequeño? O sea, ¿llegaste a ver dentro del ataúd? ¿Estaba cerrado? No, lo pusimos, de hecho lo pusimos nosotros dentro del ataúd. Cuando nació había amapolas por todas partes y como es una flor que cuando la coges se muere enseguida, pues la simbólica para mí era bastante bonita y cogí una amapola del jardín de mi abuela, la puse en el ataúd, yo me quedé, llevaba un gorrito de nacimiento, bueno, le cogí el gorrito y lo pusimos allí y al momento de cerrarlo ha sido horrible para mí, pero bueno. Y luego pues fuimos al sitio, no sé cómo se dice, bueno, donde lo queman, y hicimos una ceremonia de un funeral, entre comillas, normal. Yo le había escrito una carta que lo leí ahí, habíamos puesto una canción, pero fuimos solo el papá y yo. ¿Por qué lo decidiste así? ¿Porque era mejor a nivel psicológico? ¿Porque la familia no, o sea, sí que te apoyan, pero no sé si no quisiste involucrarla tú, no quiso venir la gente? A mí me hubiera gustado que viniera mi familia, pero el papá no quería. Pero luego hicimos como una ceremonia más adelante, el día previsto del parto, en el cementerio, y aquí sí que vino, bueno, casi toda mi familia, amigos, y hicimos una ceremonia súper bonita. Mis hermanos han sido increíblemente, bueno, han hecho muchas cosas muy bonitas y para mí es como si hubiéramos hecho dos funerales. El primero donde nos despedimos nosotros que ha sido muy duro, pero luego era importante para mí hacer algo más, porque el mismo día del funeral de verdad me hubiera gustado que estuvieran mis padres, mis hermanos, bueno, mis primas, porque somos, bueno, muy unidos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo hemos hecho más adelante y ha estado bien. Creo que me ha ayudado también y ver que existía para mi familia y que era importante también. Bueno, creo que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que en la mayoría de familias no suele ser esto, y aquí podemos ver una historia, claro, que a ti también te ayuda el que tu familia esté, o sea, pero claro, yo entiendo al final cuando has dicho que ha sido muy duro el tema del ataúd, que obviamente tiene que serlo, yo creo que es la sensación de, tú ibas yéndolo a verlo a la morgue, claro, estaba ahí y era como él sigue aquí, claro, en el momento que dices ya no está y no lo voy a volver a ver nunca más. Ha sido más duro. Ya no lo veré más, nunca, nunca, nunca. Tengo 2 fotos y ya. ¿Le hiciste foto a él o hiciste foto tú con él? Tengo fotos con él, pero que son súper borrosas y muy feas. Pero las comadronas le hicieron fotos bonitas en blanco y negro, con el gorrito. Y tengo 2 fotos bonitas que están en casa, de hecho. ¿Las tienes puestas o las tienes guardadas en algún sitio? Las tienes puestas. Es que conozco, bueno, un caso en Instagram que había una chica que nació la bebé con 21 semanas, lo que viven en Islandia, creo, y ella hizo una carta, se hizo foto con la bebé, bueno, hicieron con el papá también, tal, ¿no? Y un poco él, y luego pues, sí que tienen ahí una cruz, sí que tienen fecha, o sea, allí sí que pudieron, creo que es algo como diferente, que sí que han podido poner fecha de nacimiento, fecha de muerte, aunque murió también el mismo día. Pero creo que sí que es como algo más, o sea, sí que está inscrita con apellido, o sea, creo que es algo más tangible o algo más palpable, por decirlo de alguna manera, pero justo vi esto, ¿no? Lo de las fotos y tal, ella lo subió a Instagram, que cada uno es totalmente lícito. Yo a lo mejor digo, hostia, pues yo a lo mejor sí que me hubiese hecho foto, igual no lo subo, pero bueno, cuando has dicho lo de las fotos quería saber esto, si lo tenías, pues, como tu hijo, una foto de bebé, como tienes el resto de hijas también, porque te imagino que tienes fotos de las niñas también por casa. Sí, pero tengo, bueno, se ven más las de Luca, porque mis hijas las tengo, claro, están aquí. Sí, pero tengo amapolas por todas partes. Mary me hizo un cuadro con 5 amapolas que representaban pues a mí, a papá, a Zoe, a la que iba a venir luego y a Luca, y tengo... Ahora, cuando has hecho así lo del tatu, te he visto antes una flor, porque te lo vi al llegar. Qué bonito. Y me lo he hecho que se vea.
para que la gente pueda preguntar, pero en realidad la gente no pregunta. Bueno, yo creo que la gente, pero no te preguntan porque ya lo saben o no te, porque la gente normalmente cuando ve un tato, yo por ejemplo tengo este, me dicen siempre, ¿una D de qué? ¿No? Y siempre dice, hostia, pues mi hermano, tal, y cuentas un poco la historia, pero no sé si la gente... Lo preguntarían, porque yo cuando veo un tatu puedo preguntar normalmente la gente pregunta. No sé por qué. ¿Preguntado? Pero no sé, porque incluso gente que no conozco, no sé, no preguntan, no sé por qué. Bueno, o a veces, alguna vez me dicen, qué flor más bonita, y luego ven el nombre y... creo que hay gente que se piensa que es mi pareja. Bueno, a lo mejor se piensan que es un hijo porque normalmente te tatúas cosas, pero dirán, bueno, tiene un hijo y tampoco preguntan porque ya como que lo dan por hecho a lo mejor. Bueno, o lo darán por hecho a lo mejor. Hay mucha gente que tampoco, o sea, no normalizan o ni siquiera les cabe en la cabeza que pase más de lo que nos gustaría realmente, porque parece que sea que se muere un niño entre 1 millón y no es así. O sea, y pasa, y yo el otro día estábamos hablando aquí con la matrona, de hecho, y me dices que esta semana ha fallecido otro bebé en Andorra, es como, wow, y es un país pequeño, y te queda como esa cosa de decir, o sea, pasa más de lo que nos gustaría realmente. Realmente, por estadísticas, 1 de cada 4 embarazadas. Y cuando más pasa es desde las 20 semanas al parto. Yo creo que nos falta más psicoeducación, ¿no? Que se romantiza mucho el embarazo, ¿no? Es decir, todo va a ir bien, ¿no? A las clases de preparto, pero nadie te cuenta que también hay riesgos y cada embarazo es un riesgo en sí. Entonces, creo que falta más cultura para también, justamente como Laura dice, ¿no? No sentirse culpable tampoco, ni la mamá ni el papá. Claro, yo creo que también, o sea, tampoco es estar embarazada y decir, va a pasar esto, claro, tampoco es meter toda esa negatividad en una mujer que está viviendo un momento bonito y que está susceptible en cuanto a las hormonas, porque estás, y claro, tampoco es plan de que estés, a mí me pasó en la última semana de embarazo, que me decían que el niño venía con más de 4 kilos y medio. Claro, hay un riesgo en el parto, yo quería un parto natural, quería un parto sin epidural y fue como, wow. Si nos esperábamos una semana más, por las estadísticas de crecimiento que él tenía, podía llegar un niño a 4,7, incluso 5 kilos, y era como para un niño de 5 kilos que no se atasque, que no se quede sin agua, que no tenga una asfixia intrauterina. O sea, mi cabeza fue a 3.000 revoluciones por minuto. Yo la última semana, yo tuve un embarazo perfecto, no tenía diabetes, o sea, perfecto en emocional, perfecto físico, o sea, nada. Y la última semana fue una odisea, que yo estaba llorando con ansiedad, me despertaba, hasta mi marido soñando que me habían rajado así para sacarme al niño. Claro, fue una ansiedad que dije, o me hacéis una cesárea la semana de antes, o el parto y lo voy a pasar fatal. O sea, y al final era un poco el pensar, buscando estadísticas de niños que se mueren por macrosomía, y era como, o sea, me vino como todo de decir, vale, frena, porque, y al final es un punto que es verdad que no te lo tienen que decir en el minuto 1 porque no te van a decir, pero claro, es algo que puede pasar, y cuando ya ves un riesgo decir, oye, puede pasar esto. Y yo creo que a lo mejor psicológicamente, bueno, no es que te prepares, pero yo creo que a lo mejor tienes como, sabes que puede pasar, de decir, bueno, hay este riesgo en el parto, vamos a minimizar esos riesgos, o vale, ¿qué tengo que hacer yo como madre? Mejor dices, mira, no puedes hacer nada. Exacto. Se escapa a ti, exacto, ya está. Y psicológicamente yo creo que te ayuda a decir, vale, yo voy a hacer todo lo que puedo, que es hasta aquí, de aquí para adelante, ni los médicos pueden, ni yo puedo, y al final hay un factor que a veces no se conoce, pero porque realmente la ciencia a lo mejor no ha avanzado tanto. Entonces, claro, no sabes qué puedes hacer con ese hematoma, por ejemplo. Pues a lo mejor no hay forma humana científica de extraerlo y qué tal. Bueno, pues yo creo que a lo mejor el prepararnos psicológicamente para eso, para el decir, no el meterte miedo en todo el embarazo de te puede pasar algo, pero el decirte, bueno, en tu caso, si hay un riesgo, tu papel está hasta aquí, tú no puedes hacer más, el papel médico está hasta aquí, y el papel azar o el papel lo que sea, pues la gente que sea creyente, pues Dios, lo que sea, pues juega de aquí en adelante. Bueno, de hecho, no sé qué se ve. Puedes tener diabetes gestacional, ¿no? La tensión, o sea, sí que te dicen riesgos, sí, pero no te dicen, puede ser que un día el latido falle, ¿no? No hace falta decir va a fallecer el bebé, pero, ¿no? Como decirle a la mamá que hay ese riesgo en sí. Porque si no después pasa esto. Pero esto psicológicamente, tú como psicóloga, claro, a mí me dices esto en el momento de semana 16, me estás diciendo el latido puede fallar y yo me acojono hablando mal. Claro, ya estás a lo mejor con esa tensión todo el rato, que ese estrés tampoco es bueno para el bebé. Claro, tú como psicóloga de duelo perinatal, ¿crees que realmente ayudaría el decirlo, cómo decirlo? O sea, ¿cómo preparas? No sé. Yo creo que como un riesgo más, ¿no? No decir, puede fallecer, como decía, ¿no? Pero sí decir, bueno, un embarazo tiene muchos riesgos, porque en sí es un riesgo un embarazo, pero lo vas a hacer bien, vamos a ayudarte a preparar, ¿no? Como más constructivo.
psicoeducando a la mamá y al papá de manera constructiva. No decirle cada vez que vaya a la visita, ¿ha tenido un fallo de latido? ¿O has notado alguna cosa? ¿O se deja de mover? ¿No? Sino más bien decirle, si pasa algo, llama a este teléfono, o pasa esto, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Como darle la información, pero sin decirle que le tiene por qué pasar a ella, ¿no? Porque quieras o no, en la cultura que estamos, el estrés... Sangrado. Mucha gente dice, si notamos un sangrado, llama a urgencias. ¿No? Si te rompe la bolsa... Sí. Sí, o si rompe la bolsa, si las aguas están sucias, llama corriendo. Es decir, yo creo que al final sí quedan... Pues si lo dejas de notar, llama a urgencias. Solo esto, no hace falta, ¿no?, hablar de duelo perinatal, pero sí que se conciencie la sociedad que existe, que es un duelo que también está vigente y no tenemos que invisibilizarlo, ¿no? Ni es tabú. Está ahí la importancia, ¿no? Que socialmente hagamos un poco de tribu. Creo que hace falta también entre mujeres, entre papás también, ¿no? Que los pobres también quedan muy invisibles, de doble duelo. Apoyo a mi pareja, pero claro, a mí quién me apoya, ¿no? Y luego caigo yo y claro. Entonces tenemos que hacer tribu entre todos de lo que nos pasa, no solo del embarazo, ¿no? Sino las consecuencias, los riesgos, también involucrar, ¿no?, a la familia. Es que yo creo que va mucho más allá del duelo perinatal. No es únicamente la mamá que ha perdido el bebé, sino todo el sistema familiar. Claro. Que pierde también un hijo, lo que decía, un hermano, un nieto, todos. Sí, yo creo que en este caso, no sé si se puede, no sé cuál sería la palabra indicada, pero creo que en tu caso has tenido como ese momento de apoyo de toda la familia que creo que también te ha reconfortado más de lo que la mayoría de familias viven. No sé si en este momento, yo sé que con tu pareja ahora mismo no estás, o sea, estáis separados, pero no sé si a él también se le apoyó, su familia lo apoyó igual, no por un tema cultural, por un tema, o sea, él, no sé si puedes explicar al menos cómo tú lo viste a él o cómo él te dijo que se sentía, o si nunca lo dijo y no lo habló porque a lo mejor dijo, hostia, pues yo esto no lo hablo. No sé si es francés o es porque por el nombre intuía que era francés, pero digo, déjame preguntar. Por eso te decía, no sé si por cultura o por su familia en sí el tema nunca se habló. Cuando dices que él no quiso que tu familia viniese a ese primer funeral, ¿cómo llevas? O sea, tú lo has llevado mal en ese momento porque tú querías que estuviera, pero ¿lo hablasteis como por un tema de que él no quería, porque no quería que lo vieran débil, porque no quería que lo vieran llorar, porque no quería compartir el momento, o porque su familia no quiso estar y no quería sentirse peor? O sea, no sé si esto se habló o no. Creo que era más al principio porque no sabía cómo gestionarlo, porque también tardó en decirme, vale, podemos enseñar la foto. Creo que tardó como casi 2 semanas o así, que un día me dijo, vale, puedes enviar la foto a la familia y eso. Y no sé si él lo hizo con su familia, me parece que no, pero a veces su madre nos manda alguna foto de, una vez, no sé, escribió en la arena a Luca y hace cosas así. O sea, están aquí, pero físicamente están más lejos. Claro. Y bueno, no tienen tampoco las mismas relaciones que las que tengo yo con mi familia, pero no lo invisibilizan. Pero no sé, por las relaciones que tienen es diferente. Y en este funeral que está toda tu familia que comentaste, ¿estuvo el papá también implicado? Sí. Bueno, estaba aquí, a mi lado, pero o sea, yo escribí una carta, mis hermanos también hicieron un poema, hicieron para cada invitado una caja con una vela con olor a amapola, unos bombones de amapola, un poema que escribieron. Mis hermanos dibujan bastante bien, hicieron un dibujo bonito de amapola, ¿cómo se llama? Que es lo que se pone en los libros. Un punto de libro. Bueno, un punto de libro con amapola seca, y hicieron una caja así para cada familia invitada y no sé, lo hicieron súper bonito, ¿verdad? Yo no lo sabía, lo descubrí el mismo día en el cementerio directamente. Pero luego su familia, como estaba lejos, no vinieron, pero sí que nos mandaron mensajes. Pero él en este caso, por ejemplo, él participaba de Petits Estels, iba, hablaba, o se quedó al margen y esto puede haber dificultado el duelo o la forma de expresarlo. O sea, él llegó a ir al psicólogo. ¿Que tú sepas? Sí, porque yo le dije que fuera, pero
no, o sea, creo que fue 2 o 3 veces, sí. Porque encima él no habla ni castellano ni catalán, así que tenía que encontrar un psicólogo que hablara en francés. Era más difícil y bueno, o sea, creo que no conectaba tanto con sus emociones y tal. Lo que hizo para Petits Estels es hacer la web. Porque su trabajo hizo la web, pero luego nunca vino ninguna... Claro, yo creo que al final, como hombres, también la sociedad estaba más marcada como que no tienen que llorar, como que tienen que ser los fuertes, que también se les ha metido un poco toda esta historia. Yo creo que al final cada persona obviamente es un mundo, pero creo que es algo generalizado y creo que también por idiosincrasias va diferente. Pero claro, al final dificulta, o sea, cuando pierdes un bebé o cuando pierdes un familiar, el duelo... O sea, tienes que ir al psicólogo, o sea, es que al final no hay... O sea, no, yo paso el duelo solo a mi manera, ya, pero es que eso a lo mejor en 10 años te sale por otro sitio. A lo mejor tú piensas que lo has gestionado bien y no se ha gestionado bien a la larga. Entonces, yo creo que al final es importante que todo el mundo vaya al psicólogo cuando esté en un proceso de duelo, sobre todo un duelo perinatal, que es como más difícil por lo que comentamos de estigma, de tabú, que no lo puedes hablar tanto, lo que tú decías, ¿no? Que igual de madre, abuelos hay recuerdos y puedes hablarlo, pero a lo mejor un bebé es como más difícil de encajar o a la gente le cuesta hablar del tema, y creo que también dificulta luego la relación, ya no solo de pareja, pero dificulta la relación que tú tienes con el resto de personas, con el mundo, contigo mismo, el haberte tragado, entre comillas, todo ese dolor y todo ese proceso que no has sabido expresar de alguna manera, ¿no? Igualmente el duelo perinatal son múltiples duelos, como decía, ¿no? El duelo también de la mamá con el propio cuerpo. Es decir, desconfío de mi cuerpo porque lo veo como defectuoso, ¿no? Para el nuevo embarazo. El duelo de identidad. No soy madre, no soy padre, ¿no? Hasta que no exista un bebé. Realmente no hay un nombre, porque tú fallece tu marido y eres viuda, fallecen tus padres y eres huérfano, pero cuando fallece un hijo no tienes un nombre. Claro, en este caso tú eres mamá porque obviamente la sociedad te cataloga como mamá porque hay otras 2 niñas, aunque sabemos que eres mamá de Luca, pero la persona que no tenga ni un bebé antes ni un bebé después se queda sin identidad paterna. O sea, el duelo contigo, ¿no? La rabia, la culpa, el duelo social, el duelo laboral, que es todo. Claro, en la parte de hombres, porque luego tenemos otra historia, que tú no vas a estar presente, pero sí van a estar Elia e Isaac. Como en este caso, como papá, claro, el papá también es esto, ¿no? Como sociedad se le da como el apoyo de tú tienes que ser el pilar, porque la mamá es la que lo está sufriendo más, porque es la que lo lleva dentro. Claro, el papá está como, a lo mejor no puedo llorar o a lo mejor no puedo decirle X porque la hundo más, porque tengo que ser yo el pilar fuerte, porque claro, a nivel psicológico tiene que ser horrible el intentar estar manteniendo el tipo, pero tú también necesitas llorar, no te puedes incorporar al trabajo, bueno, te incorporas al trabajo porque no tienes una baja de paternidad, pero tampoco tienes una baja a lo mejor por enfermedad o una baja por hospitalización, o sea, no tienes nada. No. De hecho, siempre suelen venir más tarde a consulta. Siempre les veo cuando la mamá ya está mejor, es cuando ellos vienen y es cuando explotan, ¿no? Es cuando empiezan pues a sentir el duelo, a decir, me lo puedo permitir, soy papá de un bebé no fallecido, perdón. O sea, es cuando ves que conectan con ese duelo. Entonces ves que los papás hacen ese trabajo, ¿no? De sostengo a la mamá o al hermanito que tengo, ¿no? Si tengo otro hijo, claro, exacto. Sí, es lo que hizo él. Claro. O bien, hay papás que acompañan mucho y otros papás como que evitan, no quieren hablar de nada, no ha existido esto. Claro, esto genera conflicto en la pareja. Y suele ser también. Bueno, un factor detonante de... Exacto. Incluso de patología, ¿no? De decir, un duelo complejo. Es decir, está como cualquier duelo, ¿no? Lo estoy evitando, me refugio en el trabajo, en el deporte, pero no conecto con ese duelo. Entonces, claro, la mamá, por otra parte, se ve como muy desesperada en el sentido de quiero hablar de mi bebé, quiero, ¿no?, poner fotos, como decía Laura, no me deja poner fotos, incluso él dice que no es papá. Entonces se genera este conflicto, esta tensión que hace que la pareja, pues, normalmente esté mal. Y entremos en terapia de pareja, por decir algo, ¿no? Luego están estos papás, como en el caso de Isaac y Elia, ¿no? Que veremos que un papá muy presente, que conecta con el duelo, que incluso viene a terapia todas las sesiones, ¿no? Sostiene a la mamá, pero también él se derrumba. Esta vulnerabilidad, ¿no? Que podemos ser vulnerables, que no pasa nada. Los papás podéis ser vulnerables. Entonces, ves este cambio, ¿no? Y ves como un duelo evoluciona mucho mejor de esta manera que no de la otra. Bueno, claro, en este caso... digamos que sostiene a la niña, en este caso, te sostiene a ti. Sí, fue el que hizo todos los papeles para el funeral, que
Luego mis padres, por ejemplo, se ofrecieron a pagar parte del funeral porque no deja de ser muy caro. Él dijo que no, que era un funeral de su hijo y que lo pagamos nosotros. Él hizo cosas así más, como más concretas y más operativas. Sí. Y bueno, yo es que estuve un mes y medio sin poder ni coger a mi hija en brazos. Y ni cuando la oía estaba riendo, en vez de estar feliz porque se estaba riendo, pues me derrumbaba porque digo, pues a Luca nunca lo voy a oír así. Y entonces él estaba allí para estar con ella porque yo no podía. No sé si queréis decir algo más. No sé, Laura, ¿tú quieres contar algo más que creas que es importante o qué mensaje puedes dar? No solo a lo mejor a las familias, que así como has tenido tú una buena acogida en tu familia, ¿no?, con todo este tema, ¿qué mensajes puedes decirle a otras familias para apoyar a esos papás y a esas mamás que han perdido un bebé? Pues eso, que estén allí, que no hagan como si no existieran y que consideran ese bebé como parte de la familia, porque al final es lo que sienten los padres y ayuda mucho saber que para tu familia este bebé existe. Ya me dijeron una cosa, una mamá que perdió un bebé, me dijo una cosa que no sé si vais a compartir vosotras, yo lo digo, y tú como psicóloga y tú como mamá de Luca en este caso, que es un bebé fallecido, ya me dirás si te ayudó o si nunca se hizo, si crees que puede ayudar. Y ella me decía llamar a la mamá, aunque no te coge el teléfono, llámala para que se acuerde que tú te acuerdas. Si el bebé falleció un lunes, llámala todos los lunes, porque ese lunes se le va a venir abajo. El día de fallecimiento del bebé o el día de nacimiento, llámala también, aunque no te coge el teléfono, pero que sepas que estás ahí. Pícale en la puerta aunque no te abra, porque hay mucha gente que decía, claro, es que insistir, si no me abren me sabe mal, o si no me contesta el WhatsApp me sabe mal. Y ya, pues que a lo mejor no te contesta, pero el ver que estás ahí es un apoyo, aunque para nosotras que no estamos en ese momento, hay gente que decía, no, pues estuvimos hablando en un grupo de mamis y decía una, ya, es que yo me siento pesada si escribo y no me contesta, y la que tenía el duelo dijo, ya, pero es que al menos sabes que estás ahí y ese mensaje ya lo leerá aunque no te responda. A mí me gusta que me manden el 11 de mayo cuando recibo mensajes que a veces me envían solo un corazón, ¿eh? Tengo una amiga que me mandó un corazón, pues sé que estaba pensando en Luca ese día, que es súper importante. Y sí, o sea, y una vez hablé con otro amigo que él me decía, yo no me voy a acordar de ese día, pero porque no me acuerdo ni de mi cumple. Claro, sí, que hay pero me dijo, si es importante para ti, me lo apunto en la agenda y te mando un mensaje ese día. Y yo, pues vale, hazlo, porque sí, es importante que la gente se recuerde que Luca nació ese día. ¿Tú recibiste este tipo de mensajes aunque no contestaras este mes y medio más o menos que comentas que no podías ni coger a la niña en brazos, que imagino que estabais aislada del mundo en general? ¿Recibiste este tipo de mensajes, lo leíste luego, en el momento te ayudó algo, o era como, mira, deja el móvil allí, ya lo leeré en algún momento? No, lo recibía, incluso los contestaba. Pero a lo mejor los contestaba los 2-3 días, pero sí, un amigo que ahora vive en Bilbao, me vino su madre que está aquí, me trajo una caja de bombones con una notita, y son pequeñas cosas, pero que dices, pues están pensando en mí, recuerdan a mi hijo y ayuda mucho. ¿Y tú como psicóloga? ¿Qué recomendaciones puedes dar a las familias, a las mamis, a los papis o a la gente que a lo mejor te encuentras con esto, que a lo mejor no lo sabes gestionar? Una persona normal que dice, hostia, una amiga, le ha fallecido un bebé, claro, ostras, claro, ¿cómo lo gestionas, no? Primero, hacer introspectiva, ¿no? Decir, ¿qué me gustaría a mí que me dijeran? Si no un bebé, ¿no? Pero un padre, un hermano, ¿qué necesito con mi dolor? Entonces, hacerlo para los demás también. Vivimos en una cultura del miedo, ¿no? Del miedo a decir, del miedo a no... Y de frases de mierda también, porque claro, hay mucha gente de eres joven, ya puedes tener otro, o ya tienes una, y es como, bueno, al menos tienes una hija, y es como, perdona, se me muere un padre, tengo una madre, no, o sea, se me ha muerto un padre, ¿no? Es como, no tengo uno, o sea, o puedes tener otro. La naturaleza está bien hecha. Esa frase es que no, madre mía, no puedo con esto. Sí, no, la naturaleza está mal hecha, lo siento mucho, he perdido a mi bebé, la naturaleza está mal hecha.
no me digas que está bien hecha. O esas típicas frases de, bueno, es que si se falleció por algún motivo, o Dios no sé qué, y es como, bueno, te puedes meter la frase por otro sitio. Quieren dudar. Siempre lo entiendo. frases no ayuda, o sea, exacto. No, pero la gente no se da cuenta. No. Creo que lo hace de buena fe. Es inconsciente, yo creo. Pero claro, yo creo que como sociedad nos tenemos que empezar a dar cuenta y a ser más conscientes de lo que decimos en un caso así. No, o solo estar, no hace falta decir nada, ¿no? Pues te abrazo, te cojo la mano, o aquí estoy. Cuando necesites me llamas, ¿no? Claro, pero yo creo que esta frase, hablábamos un poco de esto con esta chica, decía, cuando necesites me llamas. Yo que decía, es que yo no te voy a llamar. No. Porque yo no quiero llamarte para contarte las cosas. O sea, la idea es, no me digas esto aquí cuando quieras te llame, porque no te voy a llamar. O sea, es, oye, llamo, aunque no me cojas el teléfono, pero para que sepas que estoy aquí y el día que tú me quieras responder, también estoy aquí. Pero tú sigues llamando, ¿no? Sí, no sentirte solo, ¿no? Porque el duelo suele ser invisible, eso que decía, ¿no? Entonces, ver gente, supongo que también es una manera de decir, vale, no estoy sola, ¿no? No lo olvidan, como decía Laura, ¿no? No olvidan a mi bebé, por lo tanto existe. Entonces yo recomiendo a la sociedad, a profesionales también, que no tengamos miedo de preguntar, de... Ahora también hay médicos que... Yo he tenido casos de pacientes que han venido semana 7, que es pronto, vale, pero al final tienes una ilusión, te quieres quedar embarazada, lo has logrado, o te quedaste sin querer y, hostia, una vez que lo tengo, pues tengo esa ilusión, lo quiero y demás, de decir... Y me han venido aquí llorando de, ¿me puedes dar una segunda opinión? El equipo me puede hacer otra eco para ver si es verdad. Y de hecho tuve un caso que vino, semana 7 le dijeron, fue en semana 6, le dijeron, no hay latido, ya tendrás otro, es mala suerte. En 10 minutos de consulta. Claro, la chica, me llamó el marido, porque la chica no hablaba ni español, me llamó llorando el marido de, necesito que veas a mi mujer urgente en la clínica, tal, y fue como, wow. Digo, mira, la ginecóloga la vio y le dijo, mire, semana 6, a lo mejor el latido no se escucha, vamos a esperar a las 7, estuvo como 1 hora y media, bueno, mira, si es que sí, vamos a ver cómo lo hacemos, tranquila, si no lo es, pero bueno, hasta la semana 7 a lo mejor hay opción. Vinieron a la semana siguiente, empezó a sangrar, no había latido, y recuerdo una frase que me dijo la chica al salir y me dijo, el final ha sido el mismo, pero las palabras y el acompañamiento ha sido diferente. Y me habéis dicho que mi bebé no va a sobrevivir y que tengo que abortarlo y que pastillas y demás, pero es totalmente diferente el concepto y el acompañamiento que cuando me dijeron en 10 minutos ha sido mala suerte, eres joven, pues no hay latido, tienes que... Claro, yo creo que también a nivel de profesional médico, aunque lo veas cada día, sobre todo los ginecólogos, ¿no? Es que es un poco la profesión que cae aquí, la especialidad que cae en este tema, aunque lo veas cada día y veas 1000 abortos y sepas que a lo mejor hay 1000, yo qué sé, es un poco esa empatía, porque a lo mejor no sabes la historia que hay detrás de cada paciente, no sabes si esa madre lo estuvo buscando años o no y vino de repente, pero lo quiero porque es mi hijo. Al final te creas una vida con ese bebé, te creas una historia, creas un futuro que nunca va a llegar. Y yo creo que es lo más difícil, es gestionar algo que tú te has imaginado en tu cabeza y que no va a pasar, porque es lo que tú decías, no tienes recuerdos, tú te has quizás creado esos recuerdos a futuro. O te vas imaginando, mira, pues mi hija ahora está haciendo tal cosa, o le encanta el monopatín, o le encanta el piano, a Luca que le hubiese gustado, ¿no? Yo creo que es un poco cosas que creo que es normal, o sea, hacerte estas preguntas o ir pensando en esto. Y yo creo que como profesionales sanitarios nos tenemos que dar cuenta de todo eso que hay detrás. Por mucho que no haya tiempo en seguridad social, por mucho que a lo mejor visitas de mutua privada tampoco hay tiempo, yo creo que esa empatía, que aunque no haya tiempo, es decirle, oye, decirlo de otra manera o hacer ese tipo de acompañamiento, ya no como sociedad, que a lo mejor la gente, lo que tú dices, lo dice sin querer y hace este tipo de frases que son frases de mierda, o sea, hablando mal y claro, porque no se debería decir, pero bueno, quizás lo dicen sin darse cuenta, pero claro, como profesionales sí que tendríamos que tener una empatía y un acompañamiento acorde a la situación. Yo por eso siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Incluso a veces ya no hablas ni en pasado. ¿Y cómo está? ¿No? ¿Cómo sientes que está? ¿Qué haría contigo? ¿No? Es decir, está aquí. Porque eso me lo encuentro con muchos papás, ¿no? Como, bueno, falleció y ya me han dicho que ya está, ¿no? Que ya el ginecólogo me dice, recupérate tu cuerpo y ya puedes tener otro. Vale, muy bien, pero a nivel psicológico, ¿cómo está? Él, tú, porque está contigo. Entonces, hablar de él como nombre, como entidad, no como embrión o feto, no, como personita, ¿no? Que está contigo. Es difícil. Sí, es difícil. No sé si quieres decir tú algo más de la asociación. En este caso, claro, todo lo destinado a... O sea, las primeras visualizaciones de YouTube
YouTube al final paga, ¿vale? Por views, esto es así. Por eso intentamos que compartáis el canal a mucha gente, aunque sea a nivel, pues, gente que tengáis en todas partes del mundo, que lo pongáis en redes, que lo pongáis en WhatsApp, lo que sea, porque, y no solo este capítulo, sino el resto de capítulos, todo lo que se empiece a monetizar, que de momento no estamos monetizando porque llevamos poquito, pero todo lo que empecemos a monetizar, la primera ONG o asociación a la que va a destinar el dinero es Petits Estelle, para dar apoyo a estas familias que están pasando por un duelo perinatal, porque al final yo creo que el duelo va a estar siempre, aunque se pueda recuperar o llevar mejor, pero creo que al final va a estar siempre. No es algo que se pueda sanar por completo. Subiremos a redes, obviamente, el dinero llegado, o sea, la transparencia total, pero cuéntanos un poco para qué es este dinero que vamos a donar, cómo la asociación lo va a gestionar, cómo os reunís, o sea, un poco, cuéntanos en sí un poco más de la asociación en sí, o si hay alguien que quiere donar directamente, si puede, si no puede, bueno, sí que nos has dejado los flyers por aquí, yo me he comprado un punto de libro que volveré a leer en el tiempo que tenga. Vi que tú, tenías pulseras, venden llaveros, un poco de todo, pero no sé, que nos expliques un poquito el dinero que te vamos a dar, para cómo lo vas a gestionar. Vale, sobre todo si hay papás que os encontráis solos, que estáis en un proceso de duelo perinatal, desafortunadamente tenéis la asociación, ¿vale? Petits Estelles de Andorra os ofrece una ayuda psicológica gratuita, totalmente, donde podéis contactar con nosotros. Yo como psicóloga, ¿vale? De manera personal, atiendo a estos papás. Sí, nos puedes encontrar... Andorra puede ser a nivel... Bueno, estoy atendiendo justamente casos de fuera, de España, internacional también, Latinoamérica. O sea que realmente... Online. Sí, exacto, a nivel online llegamos a todo el público. Sí que es cierto que actuamos en 3 ejes distintos, ¿no? Donde los grupos de ayuda mutua no son online, pero bueno, los hacemos con los papás que han tenido pérdida. Y estos grupos de ayuda mutua básicamente se basan en encuentros quincenales, una vez al mes, ¿no? Ahora vamos a reprender en enero, pues si alguien se quiere apuntar, ¿vale? Puede contactar al 371-003, tenemos WhatsApp, ¿sí? O llamar directamente, y allí encontrará pues el apoyo psicológico, el cómo asistir a los grupos, y también decir que el tercer eje que actuamos es a nivel social, más cultural, el romper, ¿no? El estigma, el decir que existe el duelo perinatal, y a ver si se puede, pues intentar que la CAS, ¿no? La Seguridad Social, la política, nos escuche un poquito y mejore cosas, ¿no? Como estos casos, ¿no? De la baja, el caso también de los papás que no tengan que incorporarse tan rápido, ¿no? O también el registro civil. Así que poco a poco intentaremos apretar, ¿no? Desde la asociación, y el dinero que podamos recaudar, ¿no? Con vosotros o gente que nos quiera colaborar. En la página web encuentra el IBAN si quiere hacer aportaciones, y todo este dinero será para contactar profesionales, intentar hacer talleres, mover cositas desde la asociación. Pagáis también, me imagino, un espacio, porque esos encuentros semanales o quincenales o mensuales es en un sitio donde, claro, tenéis que tener privacidad para que solo estéis vosotros. Exacto. Y al final tendréis que pagar ese alquiler, imagino. Bueno, la verdad es que el Comú de Andorra la Bella, muy bien en este sentido, porque como es una asociación, nos ofrece este espacio gratuitamente. Pero claro, por ende, no hay reserva, entonces claro, puedes ir y al igual está todo ocupado, que nos ha pasado alguna vez. Claro, porque hay más asociaciones, a lo mejor claro, o sí, una actividad. Exacto, lo hacemos en la Yacuna, que es donde se hacen más actividades de extraescolares, entonces nos gustaría pues contactar con un coworking, ¿no? Pero como bien dices, pues esto se paga. Hasta ahora el dinero que tenemos es de la fira, de las cositas que vamos vendiendo y lo que vamos donando nosotros o los socios. El tiempo tuyo y de tu compañera, que os vais juntando un poco, alternando. Exacto. Y contratar más psicólogos para que ayude. Claro, al final es un tiempo que a lo mejor destinas de si tienes que hacer terapia. Yo qué sé, pues imagínate que esto ya no es la gente que tienes ahora, es la gente que pueda venir, ¿no? Los papis y mamis que puedan venir. Si estás pues en Latinoamérica, España, Andorra, claro, toda la gente que te contacta, al final estás 1 hora con cada persona. Claro, si a lo mejor te llegan de repente 30 personas, son 30 horas, que es una jornada laboral. Exacto. Claro, nos gustaría ampliar el equipo, ¿no? Son cositas que queremos empezar a hacer. O yo qué sé, pues comprar, hacemos unas estrellitas para poner los cementerios, ¿no? Pues todo esto es un dinero que lo estamos pagando nosotros, los papás y yo mismo. Así que toda ayuda es bienvenida y por eso estamos tan agradecidos de estos episodios y que nos podáis ayudar. Bueno, yo creo que al final está, aparte de quitar el estigma, como hemos dicho, hacerlo visible, el que no todo el mundo se puede pagar una terapia psicológica.
y depende en qué situación, menos aún, porque hay una vulnerabilidad también, ya no solo emocional, sino también económica, de muchas cosas, mucho gasto, lo que decías tú, ¿no? Un funeral, que al final son cosas, ostras, pues que vale dinero y es algo que tienes que hacer. Entonces, a lo mejor no todo el mundo puede pagar el funeral o piden préstamo tal, y luego, ¿cómo me voy a permitir un psicólogo si aún estoy pagando tal o tengo otra niña? O sea, yo creo que al final también es un poco esta ayuda de que se pueda hacer terapia en un momento tan vulnerable y tan necesario, aparte de talleres y charlas y dar que la sociedad entienda, no la asociación en sí, sino que el duelo perinatal existe. Y yo creo que al final, si pudiéramos elegir, obviamente la idea es elegir todo, ¿no? Que os dirán bajas, tal, pero yo creo que a lo mejor, a mi modo de ver, empezando ya por el registro civil, yo creo que ya es un gran paso, porque la baja al final, oye, por depresión, por tal, que al final existe también la depresión, existe la ansiedad, existen todos estos, al final también a lo mejor algo físico, porque a lo mejor fue un parto complicado que puede pasar, es decir, que de cierta manera la baja la puedes trampear, por decirlo de alguna manera, porque realmente por baja de maternidad y paternidad no es, pero puedes trampear de alguna manera, pero claro, el registro civil es algo que está ahí, yo creo que es algo que duele más, porque sabes que no hay, bueno, es que no está registrado ni aun haciendo vivo, que es tu por eso tu caso. también el tema de un asesor, un abogado, ¿no? También son honorarios que tenemos que pagar y ahora mismo no podemos como sociedad. Claro, yo creo que esto ayuda mucho a las familias a nivel también, no a pasar página, porque nunca la vas a pasar y tampoco la quieres pasar porque quieres que tu hijo esté ahí, pero como a sobrellevarlo quizás algo mejor, el que hay una representación legal. Sí. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo grabaré en breves, en 2 horitas estamos con otra pareja, que es un caso totalmente diferente. De hecho viene el papá y la mamá y es un caso totalmente diferente porque, haciendo como un adelanto, si estás tú, al final los llevaste también y van a venir por ti. Creo que el bebé viene con problemas que se lo detectan muy tarde, y por lo que me estuvo contando le ponen algún tipo de inyección como para pararle el latido a ese bebé, y que para ese bebé muerto realmente, ¿no? Entonces yo creo que es un caso totalmente diferente, también es muy duro el que tú sabes de antemano que a tu bebé lo van a matar, básicamente, o sea, creo que no hay otra palabra, y vas a tener que parirlo muerto. Entonces yo creo que es un caso muy complicado también, así que voy a ir a comer, voy a bajar un poquito emociones, luego vendrá otro tema complicado, pero creo que ha sido muy interesante. Gracias tú por la asociación, obviamente, el trabajo que haces. Gracias, Laura, por contar tu historia y abrirte un poco en canal, porque al final es algo que, obviamente, delante de las cámaras tampoco es lo común, ¿no? Yo creo que es un poco complicado, pero bueno, gracias por venir a contarlo y por dar voz. Quizás también ayudar a más familias que estén pasando por lo mismo en cómo se puede ayudar, en este caso que has tenido el apoyo de tu familia, que creo que ha sido muy bonito, esta acogida, que de hecho yo conocí el caso por tu tía sin saber que venías tú aquí, que me dijo, tengo una sobrina que está pasando por esto, o que pasó por eso, es como, ostras, dile que venga, y eras tú, y fue como, no, que ya viene. Y yo creo que es bonito el que se hable con naturalidad, ¿no? También ayuda, o quizás no bonito, pero ayuda, Sí, que te reconforta, ¿no? Sí. Así que nada, gracias por estar aquí a vosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Conexión Wonder. Gracias. Este es un espacio de empatía, donde las historias reales se sienten, se escuchan y se apoyan. Además, todo lo recaudado en estos podcasts van a ir destinado a diferentes ONGs que ayudan al bienestar de las familias y de las mujeres. Si te interesa el bienestar, la salud femenina y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Gracias por estar aquí, te espero en Conexión Wonder.